Buenas noches a todas y a todos. Bueno, es un agrado poder compartir con ustedes una vez más sobre este tema muy interesante y muy frecuente, y poder de alguna manera compartir experiencias de lo que ha sido muchos años ya de trabajo, y poder darles algunas herramientas que les sean útiles para su manejo, los manejos de sus pacientes. Bueno, la agenda que vamos a tener va a ser esta: síndrome doloroso musculoesquelético más frecuente, un poco de experiencia personal, la corticoterapia inyectable en partes blandas, corticoterapia inyectable y COVID, yendo a un tema actual, algunos casos clínicos y algunas conclusiones. Bueno, se define como partes blandas, cuando uno habla de partes blandas, estas estructuras: los músculos, los tendones, las fascias, las bursas, los ligamentos, faltan aquí, pero son básicamente eso a lo que nos vamos a referir nosotros hoy día. Respecto de las patologías más comunes de tipo doloroso, les recomiendo este artículo de Harvard de reciente publicación en el 2018, en donde aparecen todas la visión del médico de familia, que es lo que ustedes de alguna manera están viviendo todos los días, ¿cierto? Y destacan algunas, que son las que vamos a ver principalmente hoy día, ¿cierto? Aquí tenemos la patología de hombro, que es muy frecuente, con la tendinomatía magnetorotor y la bursitis subacromial, la epicondritis lateral, el síndrome de Kerben en la muñeca y la bursitis trocanteriana y el síndrome piriforme en la cadera, y en la rodilla el quiste de Baker, la pesanserina, en la bursitis de la pesanserina, ¿cierto? Y en los pies la fascitis plantar, dentro de los que hay, pero son muchas las patologías, y la idea no es llenarlos de información, sino que darle algunos tips y cómo orientar este tema. Este artículo es muy bueno porque recoge una visión que es la que yo quiero entregarle a ustedes, que es la visión del médico de familia. Hay que considerar que el 30% de las consultas de atención primaria son por dolor musculoesquelético. O sea, 1 de cada 3 pacientes que ustedes ven consultan como motivo de consulta dolor musculoesquelético. Y de ellos, el hombro se lleva la primera parte, entre un 18 y un 26%, después viene el codo, 8-12%, después viene la muñeca y mano, 9-17%. Y cuando nos vamos a mayores de 60 años, la cadera un 14%, la rodilla un 25% y el tobillo y el pie entre un 15 y un 24%. Ahora, un tema aparte es el síndrome miofascial, que es muy elevado en frecuencia, 32%, y puede llegar en algunas poblaciones hasta un 85%. Ahora bien, esto un poco para acotar algunos temas de lo que vimos el webinar pasado. El síndrome de hombro doloroso es la cuarta causa de carga de enfermedad en este grupo de enfermedades que producen discapacidad, con un 5,4% de la carga según el ENS del 2010 y Encuesta Nacional de Salud del 2010, y es responsable de discapacidad por años vividos con discapacidad de 64.797, y el síndrome miofascial con otros 57.000. Esto es un dato relevante al momento de poder decir, bueno, qué tan importante estamos, de qué estamos hablando. En mi experiencia personal, en estos 7 años, 6 años, ¿cierto?, en que hemos estado trabajando arduamente en esto, he contabilizado 566 procedimientos, mayoritariamente mujeres, 81%, edad promedio 59 años, con un seguimiento a 6 semanas con un 90-95% de alivio del dolor, con mejoría funcional. No he tenido infecciones, gracias a Dios, ni tampoco reacciones locales. Y por sistema, el hombro es el que se lleva el 50% en las partes blandas, y esto es concurrente con lo que acabamos de conversar. Y la bursa subacromial-deltoidea es la primera, 34,5%. En segundo lugar, tenemos la cadera, con la bursa subglútea, ¿cierto? El conjunto de bursa subglútea y trocanteriana, glúteo medio, digamos. Y en diferentes estructuras, bueno, quiste de Baker, 5,8%, el primer compartimento extensor, que sería el Kerben, epicondilitis lateral y fascitis plantar. Como los elementos más importantes y como son los más frecuentes, son a los que nos vamos a referir más. Ahora, en músculo,
por cierta deformidad, uno también tiene un acercamiento al síndrome miofascial, pero también a la espasticidad, porque yo soy médico fisiatra y también trabajo en ese ámbito, y tenemos básicamente el síndrome miofascial, el trapecio superior, con un 26,8%, que es el músculo que más se afecta del síndrome miofascial, y destaco el piriforme, con un 10%, son 19 casos, que es el único músculo de este grupo que se infiltra con corticosteroides. Ahí vamos a explicar después, si nos da el tiempo, para poder conversar un poco del tema. La ecografía también nos ayuda en el diagnóstico, y esto es importante, no solamente en el diagnóstico de las partes blandas, que es obvio, podemos encontrar una bursitis, podemos encontrar una tendinitis, podemos encontrar una estenosis de los tendones, sino que también en el síndrome miofascial, y nosotros podemos ver, este es un punto de gatillo que se puede ver, y esto también se puede estimular con este aparatito que nos permite ver cómo se produce este flujo y la ausencia de flujo en esas zonas donde hay isquemia. Ahora, el tratamiento. Los objetivos del tratamiento son muy importantes, y uno, antes de empezar a hacer infiltraciones, tiene que fijarse y consensuar con el paciente los objetivos. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero? Reducir el dolor, la intensidad del dolor, incrementar la función y mejorar la calidad de vida. Si están esos objetivos, consensuar con el paciente cuánto estimamos que vamos a reducir el dolor, cuánto estimamos que vamos a incrementar la función y cómo vamos a mejorar la calidad de vida. Y si lo vamos a hacer solos o vamos a requerir de un tratamiento multimodal. Y esto es muy importante aclarárselo al paciente. La infiltración no es el tratamiento, la infiltración es una parte del tratamiento, y muchas veces es la antesala a poder hacer una buena kinesioterapia, adecuada para el paciente, que sea menos dolorosa y que por lo tanto logre objetivos funcionales de fortalecimiento. Pero la educación al paciente es fundamental. Por ejemplo, el cigarrillo en las tendinopatías de hombro. Un gran fumador con tendinopatías de hombro puede hacer todas las infiltraciones que el paciente pueda pedir, pero si no deja de fumar, el tendón va a seguir dañándose. Los fármacos también son importantes en forma racional. Y, bueno, el intervencionismo, en este caso en un hombro, que dando un ejemplo. Ahora, en la terapia de las partes blandas van con objetivo maximizar los efectos terapéuticos localmente, limitando los efectos adversos sistémicos. Yo quiero poner algo que esté en local, donde está el problema, y no tener que diluirlo en todo el organismo. Y en las partes blandas, si en las articulaciones era la reina, aquí es definitivamente más veces la reina, y es la primera terapia, seguido con alguna distancia de toxina botulínica, el plasma rico en plaquetas, que es bastante controversial, más abajo, el ácido hialurónico más abajo todavía, y la dextrosa al 6%, que es la proloterapia, y otras terapias que también podremos comentar. Ahora, el corticosteroide es un viejo conocido, como decíamos la vez anterior, y dejé para esta oportunidad este tema. El premio Nobel de 1950 se le dio a estos tres señores, a Calvin, a Richter y a Hens, porque descubrieron que los corticosteroides tienen importantes propiedades antiinflamatorias. O sea, llevamos 71 años con este conocimiento. O sea, es un viejo conocido y muy, muy estudiado. Y por lo tanto, eso nos da una cierta tranquilidad, que sabemos lo bueno, lo malo, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Su efecto antiinflamatorio es múltiple. No se radica solamente en una sola estructura, y eso también es muy interesante de saber. Y nosotros tenemos receptores nucleares esteroidales, porque tenemos corticosteroides de las glándulas suprarrenales, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos receptores en todos nuestros núcleos, y esto, al activarse, interrumpe la cascada inflamatoria, inhibe la secreción de mediadores proinflamatorios como la citoquina, la interleuquina 1, las prostaglandinas, los leucotrienos, inhibe la acumulación de células inflamatorias y fagocitosis, inhibe la producción de superóxido en los neutrófilos de metaloproteasa, y reduce la permeabilidad capilar, disminuyendo el edema. Es una de las cosas que nosotros propendemos, ¿cierto? En el tema de los tipos de corticosteroides, recordar que estamos hablando de corticosteroides que son cristalinos o particulados, o sea, que tienen partículas, dentro de las cuales está nuestra betametasona, nuestra fiel betametasona, el LACAM, que es el que usamos con mayor frecuencia.
Y también está la triamcinolona y la metilprednisolona, y los no cristalinos o no particulados o solubles, como la hidrocortisona y la hexametasona. Es interesante ver que la potencia antiinflamatoria de la betametasona es muy alta, entre 20 y 25 en relación a los demás medicamentos. Su duración en esta combinación, que es rapilenta, ¿cierto?, es bastante larga, y su solubilidad baja, y su número de partículas es relativamente menor a las otras que son particuladas, ¿no? 35% versus 45%, lo que no deja de ser importante. Cuando hablamos de partículas, estamos hablando de cristales, ¿cierto?, que pueden medir hasta 500 micrómetros de diámetro y pueden ser hasta 3 a 15 veces el tamaño de un glóbulo rojo. No estamos hablando de partículas pequeñas. Y mientras más grande es, por ejemplo, la metilprednisolona, que tiene las partículas más grandes, seguida por las de la triamcinolona y finalmente las de la betametasona. Esto no deja de ser importante porque también se produce una enfermedad por cristales, producto de la irritación que producen estos cristales en los tejidos. Betametasona, en la formulación rapilenta, tiene una relación 1:1 de fosfato, que tiene una acción rápida, que en 24 horas empieza a actuar, y el acetato es una acción lenta, que tiene un efecto de hasta 12 semanas en la articulación y que puede ser incluso indefinido en las partes blandas. Las dosis recomendadas para bursas, entre 3 y 4,5 miligramos, 1 a 1,5 ml, en vainas tendíneas, medio ml, o sea, 1,5 miligramos, y en fascia, 1 ml, 3 miligramos. O para que se hagan una idea de más o menos de cuánto estamos hablando. El inicio de acción a las 24 horas, la duración del alivio puede ser de 4 semanas o permanente, pero estas 4 semanas nos ayudan mucho. Son 4 semanas de oro, como les digo yo a los pacientes, porque nos ayudan a hacer kinesiterapia. ¿Ah? Se ha dado mucho, y yo uso habitualmente las terapias combinadas con anestésicos locales, que actúan como solventes para los corticosteroides y que proveen analgesia inmediata, que da un alivio sintomático inmediato y nos permite hacer diagnóstico también. Y que para el paciente es muy relevante porque se también ve en esta situación, pucha, era lo que me dolía, lo que el doctor tenía razón, ¿cierto? Y compromete al paciente con su terapia. Los anestésicos locales que más se usan son la lidocaína y la bupivacaína. La lidocaína actúa 1 o 2 minutos, es muy rápida en su acción y dura media hora aproximadamente, y la bupivacaína es más lenta en empezar a actuar, demora entre 2 y 10 minutos y dura más o menos 6 horas. Eso es su tiempo. Ahora, este es otro artículo muy interesante de Stephens, que es una revisión de la evidencia de las inyecciones musculoesqueléticas, que también se los recomiendo mucho, es del 2008, también de una revista de familia, Médicos de Familia, en que él divide las inyecciones en 3 grupos, que me pareció súper interesante y bonito como para docente, para ustedes. Inyecciones para tratamiento definitivo, o sea que la inyección es de por sí el primer tratamiento y después viene complementado con otras terapias, la tenosynovitis de Carben, el síndrome de dolor lateral de la cadera o trocánter mayor, o lo que la gente llama bursitis trocanteriana, aunque la bursitis nunca se encuentra en una tendinopatía. Entonces se está hablando del síndrome del trocánter mayor. El quiste popliteo o quiste de Baker son tratamientos definitivos. Y las inyecciones para controlar el dolor durante la rehabilitación, o sea, que nos permiten bajar el nivel de dolor y permitir que el paciente haga una buena rehabilitación, el dolor subacromial, en el caso del hombro, y la epicondilitis lateral. Y inyecciones para alivio sintomático, como la fascitis plantar, por dar algunos ejemplos. Esto en recomendaciones, ¿cierto? Este mismo estudio habla de las recomendaciones, habla, por ejemplo, en el dolor trocanteriano, de tipo C, ¿cierto? Es altamente efectivo, ¿ya? En la infiltración, en la corticosteroides sobre los splinting, que es la ferulaje, es de recomendación tipo B, ¿cierto? Los corticosteroides tienen una corta duración en la epicondilitis lateral, por lo tanto, hay que complementarlo con la terapia física. El tema de la artritis de rodilla, artritis de rodilla, como les dije la vez anterior, para reducir el dolor y el edema. Bueno, evidencias que hay. Ahora, entonces la indicación es permitir que hagan kinesioterapia, que hagan fortalecimiento muscular. Es un tema muy importante porque un paciente con dolor inhibe los músculos y por lo tanto no permite fortalecer ciertos músculos que requieren ser fortalecidos, ¿no?
Permite reducir la dosis de corticoides sistémicos. La verdad es que son contados los casos de uso de corticoides sistémicos, debe ser en el síndrome de dolor regional complejo agudo, donde eventualmente uso, pero en ninguna otra patología más. Yo soy enemigo de los corticosteroides sistémicos, porque son sistémicamente dañinos, digamos. Permiten reducir dosis de analgésicos y antiinflamatorios también y dar dosis menores. Bueno, vamos a mostrar algunos casos. Tenosynovitis de Kerben, bueno, por sobreuso, embarazo, lactancia, el uso de los celulares, ¿cierto? Con los pulgares, la enfermedad del BlackBerry que se llama, cuando existían los BlackBerry, y ahora, bueno, ya sería un teléfono inteligente. El sobreuso produce esta tenosynovitis, ¿ya? Solo es curativo, el corticoide solo es curativo en el 83% de los casos, mientras que el ferulaje solamente es curativo en un 14%. Entonces hay que pensar que lo primero que hay que hacer es ir a este tipo de tratamiento, ir sobre el primer compartimento tensor, que es el que está acá, ¿cierto? E infiltrarlo. El síndrome lateral de la cadera, otro que antes mayor, se ha visto en los estudios que se han hecho que aumenta 2,7 veces el número de pacientes libres de dolor a los 5 años tratados con corticosteroides versus los que no reciben infiltración. Y son estas dos bursas que están acá, que uno puede infiltrar. Lo dejé a ciegas, también se puede hacer bajo eco, es un poco más preciso. Este es un caso para ponernos a tono con los tiempos, una paciente que tiene una bursitis trocanteriana, es la paciente COVID, post-COVID, y quedó con una lesión del glúteo superior y por lo tanto una debilidad del glúteo medio, y ha tenido una bursitis trocanteriana, y la vamos a infiltrar en los próximos días. Y aquí ustedes pueden ver este signo que es bien importante, que tú dejas al paciente que haga el 4, ¿cierto? Y ves que primero se desnivela porque hay poca fuerza en el glúteo medio, y segundo, hay dolor en el trocánter. Una prueba diagnóstica muy simple que uno puede hacer incluso telemáticamente. El quiste popliteo es otro elemento que es muy recurrido, ¿cierto? En pacientes con osteoartritis de rodilla complicados, con quiste de Baker. La aspiración seguido de una inyección de corticosteroides facilita la reducción del dolor y el tamaño del quiste, mejorando la movilidad de la rodilla. Muchas veces estos pacientes tienen mucho dolor y impotencia funcional de mover la rodilla. Y aquí se propende la aspiración ecoguiada. Acá ustedes ven el quiste de Baker, es un quiste que tiene una válvula unidireccional en el que se comunica. En el 50% de los mayores de 50 años existe esta comunicación entre la articulación de la rodilla y este espacio, la bursa subacromial semimembranosa lateral, acá, medial, perdón. Entonces se produce esta comunicación que es unidireccional, aquí y aquí queda el quiste, y se empieza a acumular y se empieza a espesar, es como una gelatina finalmente. Cuando uno la va a aspirar, la puede aspirar, pero tiene que saber muy bien qué va a aspirar, porque debajo están los vasos popliteos, están la arteria y la vena poplitea. Así que obviamente la eco es mejor en estos casos. Ahora, respecto de los corticosteroides que ayudan a hacer kinesioterapia, o sea, que no son el tratamiento en sí, sino que son los facilitadores para que el paciente después haga kinesioterapia, tenemos el dolor subacromiado, síndrome de manguito rotador. Acá tenemos la típica examen del paciente, que es el arco doloroso. El paciente menos de 60 grados no tiene dolor, entre los 60 y los 120 grados refiere dolor, y sobre los 120 grados ya no refiere dolor. Ese se llama el arco doloroso entre 60 y 120 grados. Y la maniobra de Nier, que es muy sencilla, con el pulgar hacia abajo, se empuja el brazo hacia atrás y el paciente refiere un intenso dolor subacromial por el pellizcamiento. Y al hacer la infiltración, básicamente considerar que la eco tiene una asertividad para encontrar la bursa de un 87 a un 100%, sin eco, o sea, por landmark, por palpación, entre un 49 y un 60%, así que se propende hacerlo bajo eco, y se logra entonces un nivel de analgesia suficiente como para poder fortalecer el deltoides, que no está metido en el tema y que nos permite suplir un poco la debilidad que pueda tener por ruptura o por tendinosis del supraespinoso. La epicondilitis lateral es otro ejemplo, como les dije anteriormente. La inyección de corticosteroides reduce el dolor por corto tiempo, menos de 6 semanas. Es mejor que los AINES y la kinesioterapia en ese periodo, pero después de las 6 semanas la kinesioterapia es mejor.
Entonces lo que se deja los corticosteroides solo y exclusivamente cuando los síntomas son muy intensos y limita la quimioterapia. O sea, no es de primera elección, es de segunda elección. La fascitis plantar en realidad no es una fascitis, es una fasciosis, es un proceso crónico degenerativo de la poneurosis del pie y su tratamiento largamente no es la infiltración, es la elongación, bajar de peso en los obesos, hacer reposo y corregir el entrenamiento en los atletas, plantillas, taloneras, fisioterapia, AINES y cuando son refractarios, infiltrar, pero no de entrada. El tratamiento puede durar hasta 6 meses y el alivio es de 80 a 90%. El síndrome piriforme, muy interesante, para los que no lo conocen, es un músculo muy pequeño que está en un rotador externo de la cadera que está muy mal ubicado, está ubicado inmediatamente por encima del ciático y produce lo que se llama una pseudociática. Con esta maniobra, que es la maniobra de FER, Flexion, Abduction, Rotación Interna, ¿cierto? El paciente, uno puede gatillar esta sensación de dolor en la extremidad y también el paciente refiere siempre dolor glúteo. La infiltración es bajo ecografía porque aquí está el ciático y son músculos que están 3, 4 centímetros, 5 centímetros. Este es un piriforme hipertrofiado, seguramente un ciclista o alguien que hace escalada, que hipertrofió mucho el piriforme y aplastó el ciático. Hemos hecho ya 19 y han andado muy bien, ¿eh? Cuando tienen un buen diagnóstico, un buen tratamiento. Y después permite hacer la quine con la elongación apropiada del piriforme y el fortalecimiento de la musculatura. Los efectos adversos son poco frecuentes y las reacciones locales son raras. ¿Eh? La inflamación microcristalina aguda por corticosteroides va entre el 1 y el 3%, no sube de ahí. ¿Eh? Y las reacciones cutáneas dependen de la técnica. Atrofia grasa de la piel, hipopigmentación, solamente un 0,6%, la infección es rarísima, 0,01 a 0,03%, hasta un 0,002%. Yo recomiendo siempre la técnica estéril porque creo que cualquiera de nosotros que se ponga cualquier medicamento que entre en una articulación o que entre en un tendón o que entre en una vaina o que entre en una bursa, es mejor que lo hagamos totalmente estéril, aunque eso requiera un poquito más de tiempo. La ruptura tendinosa es muy rara, menos del 1%, y otras que son más raras todavía. Y en las reacciones sistémicas, la hiperglicemia transitoria, que como curiosidad, bueno, como son partes blandas, en las partes blandas esta hiperglicemia transitoria puede ser mayor a la de una infiltración reticular porque es un espacio que tiende a absorberse más rápido. La supresión del eje, que como vimos la semana pasada, o hace un par de semanas atrás, es bastante raro, es un 25% de los casos y dura entre 1 y 3 semanas. El hipercortisolismo es cuando ya abusamos de los corticosteroides, el enrojecimiento facial menos de un 1%, se puede ver en algunas personas que hacen enrojecimiento facial o elevación de la presión arterial, o reacción vagal, que tiene que ver con la posición de la infiltración. Lo que uno recomienda siempre es que uno infiltre al paciente acostado, nunca sentado. Respecto a los estudios, esto lo habíamos mostrado, pero lo vuelvo a insistir porque es bien importante, hay que controlar a los pacientes diabéticos. La diabetes no es una contraindicación para hacer infiltraciones con corticosteroides, no lo es ni lo va a ser, pero los pacientes tienen que estar controlados, tienen que tener hemoglobina glicosilada menores a 7% y saber que va a elevarse un poquito la glicemia, por lo tanto tomar las medidas del caso respecto de la dieta, respecto del manejo de los medicamentos, en el caso de que usen insulina, ver las dosis de insulina también. ¿Ya? Y esto es muy autolimitado, dura 1 a 5 días y después se detiene. Las contraindicaciones, bueno, vamos a repasarla. Hipersensibilidad conocida a las corticosteroides, por supuesto que no puede usar. Infección local, si hay una infección sobre donde yo quiero hacer el procedimiento, por supuesto que no se puede. Infección sistémica, tampoco se puede. En heridas cutáneas en el sitio de punción, fractura estocondral articular y osteonecrosis. Y hay algunas que son relativas, y aquí quiero entrar un poco en diferenciación, ¿cierto? La prótesis articular, yo lo había puesto como una contraindicación absoluta en las articulaciones, pero cuando se trata de tejidos periarticulares, la bursitis del psoas, la bursitis trochanteriana, la bursitis subacromial en prótesis de hombro, de codo, de hombro, de cadera,
se pueden infiltrar. Son contraindicaciones relativas, hay que tener mejor técnica, por lo estéril. La diabetes no controlada, como les decía, con una hemoglobina glucosilada sobre 7%, la presión arterial no controlada con una PAM sobre 120, la coagulopatía no controlada o inestable sobre 1,5, la patología psiquiátrica no controlada, aquellos pacientes que tienen trastorno de la personalidad o que tienen cuadros ansiosos depresivos que no están controlados, que están descompensados por el psiquiátrico, no son buenos candidatos al procedimiento, porque por un lado no van a responder y por otro lado pueden generar algún tipo de problema en el mismo acto del procedimiento. Osteoartritis muy avanzada, osteoporosis severa, inmunosupresión, embarazo y lactancia está contraindicado, y ausencia de la eficacia previa de corticosteroides por razones obvias. Respecto de la eco, bueno, yo lo hago todo bajo eco ahora, pero entiendo que la referencia anatómica también es un elemento y hay algunos procedimientos que en realidad no se requiere la eco, pero no olvidar que produce menor dolor procedural, mayor precisión, mayor alivio y mayor duración del alivio del dolor. ¿Qué recomiendo yo? Siempre voy a volver sobre este tema una y otra vez, realizar una evaluación clínica completa. Hay que ver todas las comorbilidades del paciente, física y psicológica. Solicitar exámenes de laboratorio, estudio radiológico y ecográfico. Esto de las comorbilidades psiquiátricas, por ejemplo, me tocó una paciente que vimos la semana pasada, que tenía vagos antecedentes y había dado poca información. Pero ella tenía una patología psiquiátrica que no había documentado probablemente y hizo un cuadro de crisis de pánico durante el procedimiento. Entonces eso también hay que tenerlo presente. Tenemos que saber todo lo que el paciente tiene y recabar un poco de información. Los estudios de exámenes de laboratorio son importantes, sobre todo cuando hablamos de enfermedades que puedan estar influyendo en el resultado. Estudio radiológico, estudio ecográfico muy importante, reevaluación clínica y revisar los exámenes. Siempre evaluar, ojalá 2 veces al paciente. Esto es más difícil ahora en pandemia, pero en situaciones normales lo ideal es que uno examine y contraexamine en días separados, ¿no? Porque lo que es consistente es lo que nosotros vamos a hacer al final para hacer un procedimiento. Educar sobre factores de riesgo modificables, evaluar la indicación y comprometer al paciente sobre los objetivos de este tratamiento, que este no es el tratamiento definitivo, sino que es una parte del tratamiento, si lo vamos a hacer por referencia anatómica o ecoguiada. Y siempre, reposo 48 horas por infiltración, hielo local y analgésico, evitar la marcha, conducción de vehículos por 48 horas, esto es un tema importante, realizar el tratamiento kinésico, fortalecimiento muscular a la semana del procedimiento, 2 sesiones por semana, y controlar a las 6 semanas y hacer un seguimiento del paciente. Las recomendaciones son respecto de las dosis, la menor dosis posible. Nosotros hablamos entre 3 a 4,5 a 1 a 1,5 ml, eso 3 a 3,5 miligramos de testosterona, 1 a 1,5 ml, con la menor frecuencia posible. Tenemos generalmente única, máximo 2 veces al año, no abusar de ellos, solo con indicaciones y objetivos claros, no infiltrar por infiltrar, vamos a ver si resulta, no me parece una buena idea. Y este señor, que se llamaba Theodorus Bombast von Hohenheim, que se autodenominó Paracelso, era admirador de Celso, que fue un médico romano del siglo I, era un astrólogo, médico y alquimista suizo, que vivió en el siglo XV, y que decía esto, que es la máxima de él: nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Los corticosteroides son realmente una herramienta excelente para tratar a los pacientes, pero tenemos que usarlos con sabiduría, con una dosis y con una frecuencia adecuada, porque si no, por supuesto que podemos hacerle daño a los pacientes. ¿Qué pasa con el COVID? Esto es un tema porque el COVID nos va a rondar por harto tiempo más, así que una de las preguntas es si se puede infiltrar con corticosteroides y COVID. Y hay 3 estudios, los 3 de este año, por supuesto, muy, muy recientes, de diferentes países, de Estados Unidos, de Inglaterra y de Malasia, en el que se estudiaron, 71 pacientes, 35 pacientes, 29 pacientes, en periodos de tiempo en que habían brotes. Y ninguno de ellos reportó COVID post-procedimiento. Esto da una cierta tranquilidad, aunque son reportes de casos,
nos da una cierta tranquilidad de que, por supuesto, usados criteriosamente, no son un factor de riesgo adicional. Cuando los pacientes lo necesitan, hay que usarlo juiciosamente en la dosis que corresponde. Vamos a ver algunos casos clínicos para terminar. El primer caso lo vimos hace algunos días atrás, y fue muy interesante, una mujer de 59 años, con un dolor agudo severo de la muñeca en el primer compartimento extensor. Ella es aseadora y es portadora de una fibromialgia de larga data, con un hombro doloroso moderado severo izquierdo y un cáncer de mama operado. En el mismo lado, en el lado izquierdo. Evolucionó 14 días, el médico lo vio, le dio AINES y le puso una férula inmovilizadora, y no hubo ningún resultado, como habíamos anticipado previamente. Llegó con un dolor 10 sobre 10, dolor a la aprehensión, la maniobra de Finkelstein, que esto es cuando uno toma el pulgar y lo lleva hacia abajo, positiva, y la impotencia funcional que tenía, que no podía hacer absolutamente nada. Bueno, acá está la inflamación, esto que se ve en negro en A es la inflamación, este es el primer compartimento extensor, con el extensor corto y el aductor largo, que se ven aquí, individualizado. Aquí tenemos una distancia que es muy pequeñita, es 0,7 era en el caso de ella. Y bueno, hicimos la infiltración del compartimento y lo distendimos, que eso era una cosa importante, pudimos ampliar este espacio que estaba estenosado. Entonces eso nos da una cierta también posibilidad que no podemos hacer sin eco. Vamos acá. Aquí después, bueno, cubrimos, todo estéril, y pusimos esta férula de inmovilización. Solamente los días siguientes, que son 2 o 3 días para inmovilizar, y después ya puede empezar a hacer su actividad e ir a su kinesioterapia. Y post procedimiento, dolor se pasó a 0 sobre 10. Este es otro caso de otra mujer de 74 años, muy trabajadora la mujer, siempre acompañaba a su marido al médico por dolor, y un día llegó ella sin poder mover el hombro, con una tremenda bursitis subacromial. Esta es la bursa subacromial, subacromio subdeltoidea, inflamada. Aquí se ve en negro una tremenda bursitis gigantesca y que estaba en todos los planos, y además tenía una tenosinovitis de la porción larga del bíceps en esta zona. Bueno, también identificamos el nervio, bloqueamos el nervio supraescapular y hicimos la infiltración de la porción larga del bíceps y también de la bursa. En conclusión, el tratamiento con corticosteroides de partes blandas es parte de un tratamiento multimodal. Siempre hay que continuar con kinesioterapia. En el aparato musculoesquelético las infiltraciones solas no sirven absolutamente para nada. Así que hay que considerarlo un conjunto: fármacos, educación, kinesioterapia e intervencionismo. Diferentes niveles de recomendación según las patologías, como hemos podido ver. Es una alternativa conocida, efectiva y segura, con alivio rápido del dolor y duración de mayor o igual a 4 semanas, lo que nos permite hacer tratamiento kinésico en buena manera y de buena forma. Y eso sería. Muchas gracias por su atención. Muchas Abrimos a las gracias, preguntas. doctor Correa, por su excelente presentación, como siempre, muy clara. Y han llegado bastantes preguntas. La invitación a quienes no han enviado sus preguntas aún es a hacerlo ahora. Hay una casilla de preguntas y respuestas habilitada para aquello, y vamos a comenzar entonces a revisar la primera pregunta, que tiene que ver con una correcta derivación, de cierta forma, y de las contraindicaciones también se puede un poco intuir, ¿cierto? La respuesta, pero ¿qué exámenes son los que usted le pediría antes de considerar hacer intervencionismo de partes blandas en un paciente? Yo le pediría principalmente patologías que puedan descompensar a nuestro paciente: función renal, función hepática, y le pediría glicemia. Si son diabéticos, le pediría una hemoglobina glicosilada. Si son COVID, también le pediría una hemoglobina glicosilada. De repente hay pacientes que son COVID y dicen: no, yo no soy diabético, pero tuve COVID, y se ha visto que los pacientes con COVID se descompensan y muchas veces son resistentes a la insulina y se vuelven diabéticos post-COVID. Así que hay que tener muy presente esa parte también, un dato que es importante. Y la eco.
La eco ayuda mucho, las radiografías también nos ayudan porque nos permiten ver cómo está la articulación sobre el cual vamos a trabajar, nos da una información que nos da la eco es más sectorial, la radiografía es una imagen más global de partes duras, ¿cierto? De la parte ósea. Y con eso, entonces derivar, siempre derivar con los exámenes idealmente, porque así vamos adelantando camino, porque si no uno llega al paciente y dice, bueno, tenemos que pedirle examen y vamos, que la cantidad de pacientes son muchos, entonces hay que esperar a que los exámenes se hagan y después, entonces, al tiro mejor adelantar en ese tema. La eco hay que tener un dato importante, la ecodiagnóstica que la haga un radiólogo, que no la haga un tecnólogo. No tengo nada en contra de los tecnólogos, pero los tecnólogos se ciñen a un protocolo estandarizado, mientras que el radiólogo tiene una visión más global del tema. Y esto es muy importante, sobre todo en hombros, que ahí nos encontramos de repente con algunas disimilitudes, porque claro, el paciente va donde sale más barato y afortunadamente Red Salud tiene en todos los centros radiólogos que hacen la eco. Y eso también nos da una calidad de la ecografía muy alta. Por ejemplo, en Red Salud Providencia, el nivel de ecografía de los radiólogos es realmente muy, muy bueno. Y eso nos da una tranquilidad porque tú cuando llegas ya sabiendo lo que hay. No te encuentras con sorpresa. A mí me ha pasado que de repente dice, tiene un quiste de Baker de 5 por 4 y sucede que va a buscar el quiste de Baker y el quiste de Baker mide 2 por todo. No es lo mismo, ¿no? Es un tema que hay que tener presente y que es muy importante. Muchas gracias, doctor. Pasemos a la siguiente pregunta. Dice, buenas noches. En adulto mayor de 60 años con diagnóstico de tendinitis calcificante de hombro, ¿cuántas veces se puede realizar infiltración con corticoides? A ver, yo creo que hay que tener presente dos cosas. Una, la tendinitis calcificante de hombro en los adultos mayores puede ser un fenómeno asintomático. Y por lo tanto hay que ver si el paciente tiene dolor o no, porque nosotros vemos pacientes. Si hay dolor y si hay restricción de la movilidad. Primer pregunta. Si ese dolor está sobre 5/10 o bajo 5/10, tanto en reposo como en actividad y en la noche. Son puntos que son muy importantes. O sea, uno no puede tratar una imagen. La imagen es para ayudarnos. Después, si esa clasificación mide más de 6 milímetros o menos de 6 milímetros. ¿Y dónde nos vamos a meter? Si nos vamos a meter dentro de la clasificación y la vamos a limpiar y la vamos a sacar, o nos vamos a desinflamar la bursa que está por encima, o vamos a hacer las dos cosas. Esto es un punto muy importante. ¿Eh? ¿Cuántas veces? La menor cantidad de veces posible, por supuesto. Yo, en general, en los adultos mayores he tenido, sí tengo algunas tendinitis calcificantes que han sido muy sintomáticas. He hecho aspiraciones también de calcificaciones que también tienen indicaciones, porque tienen que ser calcificaciones que estén intermedias, que no sean totalmente duras, porque esas nunca se pueden aspirar, sino que están en un estado intermedio, que tú sacas como una leche blanca y descomprime el sector. Y después le pones un corticosteroide encima en la bursa y eso termina de desinflamar el hombro. Es muy agradecida, cuando está bien indicada, los pacientes te aman después, te aman intensamente. Pero cuando está mal indicada, por supuesto que es un tema. O sea, todo mal indicado es un tema. Digamos. Veneno, como decía ahí para hacer. Veneno, claro, es que yo creo que lo dice para eso es muy cierto. ¿eh? Y uno no lo piensa, hasta el agua puede ser veneno si uno la toma en cantidad Exactamente. inadecuada. ¿Mm? Perfecto, doctor. Una siguiente pregunta, y que dice, desde el punto de vista clínico, ¿qué diferencias para un paciente diabético se encuentran en una infiltración intraarticular versus una o sea, en parte blanda, intramuscular? Bueno, el de parte blanda, la infiltración de parte blanda, produce mayor elevación de la glicemia. Y esto es un tema que hay que tener presente, o sea, no se trata de que uno le vaya a poner cualquier cantidad de volumen, ni que va a echar los 3 ml del citotén rapilento adentro de la bursa, digamos, eso no hay que hacerlo. Hay que usar la menor dosis posible y tener muy claro con el paciente, tenerlo súper comprometido. Nosotros le hacemos un glucotest a todos nuestros diabéticos antes de hacer los procedimientos, sin excepción. Y si tiene sobre 160, no le hacemos el procedimiento, así de simple. O sea que esos 160 es habiendo tomado un desayuno liviano, porque nunca, eso no lo he dicho, pero nunca hacemos procedimientos sin un ayuno estricto, porque creo que no es Okay. buena idea, se genera muchos más problemas que beneficios. Así que es un punto importante que tener presente y hay que decirle al paciente que hay que advertirlo, los que son requirientes de insulina también hay que advertirle, que hablen con su diabetólogo a veces,
cuando son pacientes de difícil manejo, y que le aumenten un poquito las dosis después. No es una cosa que contraindica mayormente, pero hay que tenerla presente y hay que tenerle respeto a la diabetes, una enfermedad que hay que tenerla ahí presente y que uno puede convivir sanamente con ella. Y en términos de los volúmenes, ya que mencionó las dosis menores posibles, ¿cómo podemos diferenciar a lo mejor si un paciente que no responde es un paciente no respondedor o es un paciente que se quedó con falta de dosis? Bueno, muy buena ¿Qué? pregunta. Esa pregunta está muy buena. Mira, lo que pasa es que primero tenemos que decir que los corticoides nunca uno los debe poner solos, ¿no? Los debe poner con algo de anestésico local para que te permita hacer la evaluación inmediata, ¿no? Tú cuando tienes una duda, siempre como que a uno le cae un asomo de duda, en el hombro sobre todo, que es una articulación tan compleja. El anestésico local te da esa posibilidad, te dice, mira, estabas bien, porque al paciente se le quita completamente el dolor durante media hora o 2 horas, y el paciente te ama porque dice, doctor, es Ahí era, magia, ahí magia. parece magia que uno fuera mago, digamos. Entonces, eso es un punto importante, pero además diluye el corticosteroide y permite que se disuelva, que no se quede pegado en algunas partes, que eso tampoco uno lo quiere tener. Lo segundo es cómo uno lo pone, porque si yo lo pongo a ciegas, o no a ciegas, digamos, por referencia anatómica, y mi paciente es más bien maciza, ¿cierto? Y con hombros grandes, la probabilidad de que llegue a la úlcera suprarrenal es poca. Entonces puede que no haya llegado, y de repente dicen, no, si no me sirvieron. Me llegan muchos pacientes así, no, doctor, no me pongo infiltración porque me han puesto 2 y no me sirvieron. Y yo digo, a ver, sí, le pusieron 2, no le sirvieron, pero bueno, ¿cómo se las pusieron? Ah, no, el doctor en la consulta vino, me pinchó y no me sirvió. Yo me metí en este tema porque un traumatólogo de hombro me dijo, yo feliz, infiltrando por referencia anatómica, tenía todo mi tema, me dijo, mira, ¿sabes qué? No, yo no creo en estas cosas porque la probabilidad que tú llegues a la porción larga del bíceps, a la vaina, es de 1/3 si lo haces sin eco. Y tenía toda la razón. Y de ahí para adelante, la porción larga del bíceps, si tengo una tensionovita personal del bíceps, siempre bajo eco, porque es una estructura muy pequeña que tiene 1 milímetro donde tú no te puedes equivocar. Entonces, o pincha el tendón, o pincha fuera de la vaina, la probabilidad es de 1/3. 1/3 que pincha el tendón, 1/3 que pincha fuera de la vaina y 1/3 que pincha dentro de la vaina, donde deberías pinchar. Por lo tanto, hay ciertos lugares donde la eco es sine qua non y el hombro es una de ellas, porque esto no ha cambiado la vida, es una cosa realmente espectacular. Antes era 40% de rendimiento, ahora es 90% de rendimiento, claramente. Ahora, cuando está mal indicado, cualquier cosa que tú pongas en cualquier frecuencia va a andar mal. Por eso que hay algunos que hacemos procedimientos diagnósticos terapéuticos, de repente te queda la duda, un paciente fibromiálgico que tiene todo lo de fibromiálgico, pero que le duele un solo hombro. No le duelen los 2 hombros, porque son generalmente simétricas. Le duelen las 2 rodillas, le duelen los 2 tobillos. Bueno, le duelen ellas o ellos, porque también hay hombres fibromiálgicos que son peores que las mujeres fibromiálgicas. Pero cuando es solamente un lado, y tú ves y le haces una eco y aparece una tendinosis supraespinosa, y tiene las maniobras muy positivas, porque los pacientes amplifican el dolor por la enfermedad. Pucha, te queda la duda, y si tiene una tendinitis que le está produciendo un dolor, pero que él por la fibromialgia la amplifica. Claro. Bueno, uno hace un procedimiento diagnóstico terapéutico, y ahí ayudan. Y yo tengo una serie que, bueno, la presentamos el año pasado cuando hicimos el trabajo de fibromialgia, que nos ayudó también en el laboratorio de TEBA. En este grupo vimos un grupo de fibromiálgicos que los tenían como en la vera del camino, ¿no? Este paciente es fibromiálgico, este dolor es por la fibromialgia. Y los pacientes sufrían de patología musculoesquelética de partes blandas, real, digamos. Estaba ahí, Subdiagnosticada, estaba claro, presente, y que no estigmatizada. solamente estaba presente, sino que potenciaba el tener fibromialgia, porque era como un fósforo, como le digo yo a los pacientes, encendía Claro. la fibromialgia. Y Un uno poco como el apagaba ese fósforo. caso de la paciente que presentaba que tenía fibromialgia, que había tenido un Claro. de mama y que tenía una tendinitis Kerbein finalmente, y eso era... Y esos casos son reales, porque los pacientes no siguen los libros. No dicen, mire, ¿sabe qué? Yo tengo fibromialgia, por lo tanto, todo lo mío es fibromialgico. Eso es falso, es mentira.
Yo soy fibromialgia, pero bueno, también puedo tener una tendinitis de Kerben, también puedo tener una bursitis de suelo acromial, también puedo tener una bursitis trocanteriana, puedo tener muchas cosas. Puedo tener un síndrome miofascial también. Claro que sí. Eso. Doctor, otra pregunta para seguir, porque han seguido llegando las preguntas a medida que conversamos. Dice, buenas noches, saludos. Con respecto a una paciente con artrosis degenerativa de rodilla, leve, moderada y severa, el uso de esteroides versus viscosuplementación. ¿Cuál es tu recomendación por experiencia? Muchas gracias, excelente presentación. A ver, el tema de los corticosteroides lo vimos la vez anterior, pero igual lo vamos a repasar. La osteoartritis tiene que estar sintomática, tiene que haber un derrame, tiene que haber una sinovitis. Si no, no tiene mucho sentido poner corticosteroides, ¿ah? Así en teoría, digamos. La discosuplementación sí tiene un lugar, es un poco controvertida porque son muchos los tipos de discosuplementaciones que hay, entonces depende de cuál me hables tú, si es de alto peso molecular o es de bajo peso molecular, eh, pero tiene su espacio y también ayuda en la osteoartritis leve, ¿ah? Leves a moderadas, diría yo. Ahora, como paliativo en algunas severas también puede ayudar. Es un tema que también se puede considerar. Pero el corticosteroide está dirigido a cuando hay lo que llaman los gringos un flare-up, que es una inflamación aguda dentro de una artrosis, que todos hemos visto. O sea, que el paciente tiene una artrosis de rodilla, la típica artrosis de rodilla, de repente se le hincha la rodilla y le duele terriblemente y uno ve un tremendo edema y el paciente le hace una eco y tiene una sinovitis. Ese paciente a corticosteroide. Definitivamente. Esa es la indicación del corticosteroide por síntesis. O si tiene un gran derrame, aspirar primero el derrame, porque no es líquido, eso es líquido inflamatorio que destruye la articulación, y después poner un corticosteroide. Perfecto, doctor. Gracias por recordarnos la charla pasada también Sí. donde vimos este tema, pero no habíamos tocado la viscosuplementación, así que súper No, interesante bueno, la pregunta para complementar. sí, está bien. Otra pregunta aquí dice, su experiencia en infiltración de dedo en gatillo. Muchas gracias. Ah, sí. Bueno, en dedo gatillo es un tema fascinante, ¿ah? Porque se da en personas que trabajan mucho con las manos y en diabéticos. Y el dedo en gatillo, yo tengo ya varios casos, son más de una docena de casos. En los diabéticos siempre el cuarto dedo, el dedo anular, y el dedo pulgar también me ha tocado ver mucho. Entonces se genera una tenosinovitis tenosante del flexor pollicis longus, una artrosis, una risartrosis de la articulación, y muchas veces un síndrome del túnel carpiano. Y esta tríada que yo le llamo la tríada maligna, anda con el paciente y el paciente entonces lo tratan como una cosa y son las tres cosas al final. Cuando uno infiltra y se mete en la vaina, entre la vaina y el tendón y lo distiende, hace lo que se llama una hidrodisección, o sea, abre la vaina y lo suelta, el resultado es realmente muy bueno. O sea, el paciente queda con su callito igual del tendón, pero después uno le hace quine y los pacientes andan súper bien. Yo tengo varios diabéticos esto es muy de diabético. Tengo un diabético que juega al tenis y este hombre es súper fitness y todo lo demás, y y ahora después de 5 años vino de nuevo con la otra mano. La mano que le infiltré anduvo perfecto, y la otra mano, ahora ya tengo la otra mano y me pasó esta cosa. Y lo hicimos, quedó perfecto también, así que es muy agradecido cuando está bien indicado. Ahí también necesitamos la eco, lamentablemente, porque a tientas tú no eres capaz de meterte entre la vaina y el tendón sin pasar a llevar el tendón. Si el tendón aquí hay que cuidarlo, pero como hueso es santo, porque hay que distenderlo, pero no dañarlo. Perfecto, vamos a volver a su paciente tenista después con otra pregunta, pero hay una que hace mención a uno de los elementos de la triada y es pregunta sobre su experiencia en la infiltración en túnel carpiano, síndrome del túnel carpiano. Bueno, a ver, yo tuve que tomar una decisión para esta presentación, porque cuando partimos me dijeron las presentaciones de partes blandas, yo quería nervio y partes blandas, pero al poco andar me di cuenta que Mauricio, que fue el que me dijo el tema al final, y tú también, que convenimos con el tema, tenían razón, porque en realidad los nervios son muchos nervios. ¿Ah? Yo tengo una experiencia en 33 nervios diferentes, ¿ah? Dentro de los cuales el túnel carpiano, en el mediano, en la muñeca, es el más frecuente. Tengo 320 casos,
que hemos hecho muy exitosos, porque lo bueno que tiene la eco, lo hacemos bajo eco también, es que podemos liberar el mediano a nivel de la muñeca. Y nos podemos acercar mucho, mucho, mucho y liberarlo por arriba y por abajo, y andan bastante bien. Y en esta época en que estamos en pandemia, que tú, por haber razones, no es bueno que te operes de cosas electivas, no es bueno que estés parado mucho tiempo tampoco, porque estás trabajando mucho más de lo que trabajabas antes, ¿cierto? Trabajas de lunes a domingo muchas veces, entonces no puedes darte el lujo de estar 2 semanas sin poder hacer nada. Con una cirugía te quedas inmovilizado 2 semanas. Lo hemos hecho y nos ha ido muy bien. Ha sido una muy buena experiencia. Espero que nos quedó ese cachito. Hay mucho, porque hay bloqueos de pared también, bloqueos interfaciales entre de pared torácica, de cuello, que hacemos mucho en el pesóster, mucho nervio, de atrapamiento de cubital, atrapamiento de peroneo, atrapamiento del tibial posterior. Es bastante versátil, y ahí el corticosteroide tiene otro mecanismo de acción. Eso fue lo que me terminó de convencer, y dije, no, estamos hablando de un mecanismo, pero este es otro mecanismo de acción. Así que yo creo que más adelante podemos planificar un webinar para hacer esto, porque creo que los nervios se merecen un espacio especial, y hay Especial. bastante evidencia que habla a favor de esto. Eso. Perfecto, muchas gracias, doctor. ¿Seguimos con preguntas? Sí, seguimos con preguntas. Al tenista, en las epicondilitis laterales se ha visto una asociación con calcificaciones de partes blandas. ¿Existe alguna forma de evitarlo o es algo Mira, yo creo que hay que dar aleatorio? la menos dosis posible. Yo, mientras más epicondilitis laterales veo, menos ganas me dan de infiltrar. Y yo siempre les infiltro bajo eco, van a pensar que yo estoy vendiendo la ecografía acá, pero el tema es que si tú infiltras dentro del tendón, daña el tendón. Y el daño es una inflamación del tendón que muchas veces se calcifica. Lo que uno tiene que hacer es infiltrar por encima del tendón, en lo que se llama el peritendón. Este tendón no tiene bursa, no tiene vaina. Es una tendinosis, no es una tendinitis en realidad, es una tendinosis, no tiene vaina. Pero si tú te pones por encima del tendón y pones medio ml, o sea, 1.5 miligramos de betametasona con un poquito de anestésico local, es suficiente. Pero hay que estar bien seguro que estamos por arriba y no adentro del tendón. Y no en la zona de inserción del tendón por ningún motivo, siempre un poquito más allá, porque es siempre medio centímetro más hacia distal donde hay que ponerse. Y Y tener quizás entonces harto ojo. la frecuencia puede ser porque es probablemente de las infiltraciones que se hacen más por referencia anatómica. O sea, es Sí, por como referencia, fácil, porque está, lo que pasa es que está muy está ahí a la cerca de la mano. piel. Entonces uno dice, pero si lo puedo Claro. tocar, aquí está, y esta cosa, yo le pongo un poquito por aquí, un poquito por allá, y yo tengo una técnica que lo hago así, que lo hago así. Y claro, uno efectivamente, y muchas veces andan bien, ¿eh? No digo que anden mal, ¿eh? Pero como yo tengo un poco de deformidad, porque a mí me llegan los pacientes que andan mal, o sea, los que ya han pasado por este tema. Ahora, que sea una epicondilitis lateral y que no sea un atrapamiento del nervio interoso posterior, que ese es otro tema. También hemos liberado varios pacientes que tenían una epicondilitis lateral que no era una epicondilitis lateral, tenían un atrapamiento del nervio interoso posterior, que es un nervio motor que va por la cara dorsal, ¿cierto?, del antebrazo, y que da síntomas muy parecidos a una epicondilitis lateral, pero con debilidad de los dedos, con debilidad de este dedo, que no tiene nada que ver con la tendinitis, y este dedo que tampoco tiene nada que ver con la tendinitis, epicondilitis, y por lo tanto hay que tener harto ojo con esas epicondilitis laterales refractarias. Son de repente atrapamiento del nervio interoso posterior, que hemos encontrado. Bueno, yo soy electromiografista también, así que tengo la deformidad Claro. de hacer el electro y hacer el diagnóstico, y después, bueno, ir a liberarlo. Y cuando te hace famoso porque el paciente se le quita el dolor automáticamente. O sea, es una cosa que es impresionante cómo responden de epicondilitis que eran refractarias, que no eran epicondilitis al final. Eso. Ahí es cuando, bueno, la electromiografía ya sería un paso adicional en la derivación. Claro, sí, Está bueno, claro, ya. en los nervios hay que, por eso que yo no puse aquí, porque esto no eran nervios, pero en los nervios siempre hay que hacer una electromiografía, siempre, y una bien hecha. Porque, por ejemplo, en el carpiano, hoy día me tocó ver un paciente furioso, decía que le habían operado mal, y en la primera electromiografía no tenía túnel carpiano, y lo operaron de un túnel carpiano. Entonces, ¿cómo es la cosa? Mal, mal.
Entonces tú no puedes, cuando tú piensas que hay un atrapamiento de un nervio, tienes que comprobarlo electrofisiológicamente. Es el único examen funcional que permite ver cómo funciona un nervio. Si está alterado, te lanzas. Si no está alterado, te cuestionas. Porque Aléjate. si es un atrapamiento es tan pequeñito que no lo alcanza la electromiografía. La electromiografía del túnel carpiano tiene una sensibilidad de un 95%, o sea, hay un 5% que puede no aparecer, que es prácticamente nada. Casi el porcentaje de no respuesta al Pfizer, digamos, muy poco. ¿Eh? Entonces, son muy pocos los casos. Por lo tanto, hay que descartarlo, digamos, y hay que pensar en otra cosa. Puede ser que tenga una radiculopatía, como era el caso de ese paciente, tenía una radiculopatía C7 y tenía dolor en la mano, y tenía síntomas, pero los síntomas eran de una radiculopatía, y lo operaron en el túnel carpiano. Entonces, claro, el Está bien. diagnóstico en los nervios, siempre electromiografía, eso es lo que yo sugiero. Muchas gracias por esa sugerencia. Nos va a evitar muchos problemas. Porque el túnel carpiano es el 4% de la población tiene síndrome del No es túnel menor. carpiano, ¿eh? No estamos hablando de poca gente, es No. el doble de la cantidad de fibromialgia que hay dando vueltas. 4% de la población, esa es la prevalencia, muy alta. Aquí preguntan, doctor, su experiencia también en el manejo de la bursitis olecraniana con corticoterapia Sí, inyectable. yo no he visto muchas, probablemente porque no me ha tocado la población en la que se da más, que son poblaciones en las cuales trabajan mucho, son trabajadores manuales principalmente, que golpean mucho sus codos por diferentes tipos de acciones. En esos casos, como toda bursitis, las bursitis pueden estar, es un tema importante, pueden estar con tabique adentro. Entonces hay que tener ojo que cuando uno va a una bursitis tiene que mirarla bien, si es muy grande, aspirarla, si no es muy grande y tiene una pequeña inflamación, solamente colocar el corticosteroide y tratar de quitar esos tabiques, soltarlos, para que no se vuelvan a reproducir. Pero yo he visto un par y bueno, los he infiltrado medio bien. Pero cuando está Sí, bien diagnosticado, sí, andan bien. los que juegan al arco y de pronto aparece con También los esa que se golpean, hay bursitis ciertos olecraniana. oficios que son Claro, más de más eso. frecuente. Y pregunta también, doctor, si podría repetir la frecuencia indicada de infiltración con corticoides. A ver, yo diría la menor posible. Yo soy de la idea de la dosis única. Eso es lo que yo pienso. Ahora, ¿me ha tocado hacer más de una infiltración? Sí, me ha tocado. Por ejemplo, tengo una señora que hace 5 años hizo una infiltración subacromial, que es de Ovalle. Y se vino de Ovalle con la hija porque le dolía el hombro de nuevo y 5 años después al mismo hombro le hicimos una infiltración. Ahora, ¿puede ser? Puede ser. Ahora, si uno quiere hacer un procedimiento paliativo, hay que tener harto cuidado, porque depende de qué. De repente hay pacientes que sí, que tienen necesidad de algún tratamiento paliativo, pero esto básicamente en nervios, no en partes blandas. En nervios sí. En nervios tú puedes tener, por ejemplo, una lesión neuropática y tú cada 4 o 6 meses le pones un poquito de corticosteroide para desinflamar ese nervio que está dando dolor neuropático. Y ahora con la pandemia sufren mucho estos pacientes porque no tienen la posibilidad de tener acceso a los procedimientos como antes, entonces la han pasado mal muchos de estos pacientes. Pero en partes blandas en realidad son como contados con los dedos de una mano, la fascitis plantar de repente, como es paliativa, sí, puedes tener más de un procedimiento, pero no más de 2 veces al año. Yo creo que eso es como el máximo, digamos. ¿Ah? Tratar de dar la menor dosis posible y por la menor frecuencia posible. Porque la verdad es que no, si no si anduvo muy bien, y con la quina anduvo bien, y el tipo está haciendo un mal gesto, ya sea deportivo o está haciendo algún tipo de actividad muy abusando mucho, hay que corregir esa parte primero, antes de ir a volver a infiltrarlo, porque si no está reforzando una mala conducta también, que eso también hay que tener cuidado. ¿Y qué opina, doctor? Se describe en la literatura, desconozco si en la práctica se usa o lo ha visto, de pacientes que han suscitado a ciclos de infiltraciones. Por ejemplo, una semana, un punto, otra semana, otro punto, otra semana, otro punto de infiltración. No sé si son
terapias distintas quizás a otras patologías, pero se ve que hay pacientes que los citan una A vez por ver, semana a infiltrarse. yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo, a ver, en el tema de los músculos, que es un tema que es bien importante que hay que hablar, el corticosteroide es miotóxico. El corticosteroide adelgaza el músculo, lo debilita. ¿Qué quiero yo en el piriforme? Quiero que mi músculo ese que no sirve mucho para nada porque hay mucho rotador externo, se adelgace y se debilite. Por lo tanto, ahí sí tiene indicación. Pero si yo voy a ir a un trapecio superior, que pucha, tiene una función importante, o un supraespinoso, que tiene una función importante, a ponerle corticosteroides porque sí, no. No, no, no. Lo que yo hago es hacer un bloqueo interfacial, voy a donde está, supuestamente pasa el nervio, que inerva estos músculos, y le pongo ahí un poquito de corticosteroide a la fase, al espacio interfacial. Y con un poquito de lidocaína al 0,25% o incluso solamente al suelo fisiológico al musculito. Lo respeto mucho porque el músculo tenemos que fortalecerlo, no debilitarlo. ¿Ya? Y la fibromialgia, por ejemplo, tiene mucho cuadro miofacial, muchos, son muy frecuentes. Entonces hay que tener muchos ojos, que no se trata de estar llenándola de procedimientos. Yo creo que hay que consensuar con el paciente y decir, hay un grupito de pacientes que se hacen un poco adictos a los procedimientos, que quieren que tú le hagas esto, después que le hagas lo otro. Son pocos, pero de repente se pone un poquito complicado el tema, porque hay pacientes que en el curso de 6 años se han infiltrado 6 veces o 7 veces. Pero yo ya lo he detectado y trato de, a ver, vamos a poner bien firme acá, ¿cuál es el problema? ¿Y qué es lo que está haciendo mal usted también? Eso, paciente no solamente hay que educarlo, no solamente hay que tratarlo, digamos. Realmente hay cosas que uno ve que van mal y que si sigue fumando así como sigue fumando, el tendón de supraespinoso va a terminar cortando y vamos a terminar con un problema mucho mayor. Así que en ese sentido también hay que tener presente eso, digamos, que no hay una dosis. Yo soy contrario a los esquemas. Soy contrario a los esquemas. A mí me enseñaron esquemas, pero yo creo que no está bien, porque uno tiene que usar las cosas cuando son necesarias y dentro de un contexto. No que a mí me toca hacerme preventivamente un bloqueo. No, a nadie le toca preventivamente un bloqueo. Cuando están las indicaciones de un bloqueo, hay que hacer el bloqueo. Cuando está la indicación de infiltración, se hace la infiltración. Pero cuando no está la indicación, yo no voy a hacer procedimientos preventivos. Eso yo no creo que sea así y creo que es un error. Y una mala indicación de corticosteroides, lo único que hace es desprestigiarlo. Es un medicamento que es absolutamente confiable y absolutamente seguro como medicamento. Cada vez más pienso que hay un tema de técnica y que la guía de la ecografía probablemente va a aumentar el porcentaje de éxito de estas terapias solo por el hecho de ¿Sí? cambiar la técnica. ¿Sí? Bueno, ayuda, en Es algo que muchas pienso más. ayudas. No en todas, pero en muchas ayudas. Ujú. Hay una última pregunta antes de cerrar este webinar y que tiene que ver con si ha tenido experiencia usando fármacos bioreguladores y qué opina. Mira, sí, he tenido experiencia. Esto es un tema de Traumel, se referí. Traumel y su sucedáneo, digamos. Hay que tenerle fe, digamos. No es mi línea de trabajo. La verdad es que no es que crea o no crea. Yo creo que hay líneas de trabajo, no está dentro de lo que yo he estudiado y ni lo que yo he trabajado. Respeto mucho a los que lo hacen, pero son efectos a largo plazo. eh, yo soy muy estricto en tema de los estudios, en cuanto a la calidad de los estudios, entonces son más bien experiencias, ¿no? La proloterapia sí tiene más evidencia, que es poner dextrosa al 6% sobre los tendones, y eso produce una inflamación del tendón y después una reparación del tendón, ¿no? Eso tiene más evidencia y eso definitivamente sirve en algunos tendones, pero requiere un paciente muy inteligente y que colabore mucho, digamos. O sea, no sirve para cualquier paciente. Tiene que ser un paciente que entienda bien toda la dinámica, porque el tendón va a quedar muy débil durante un tiempo y se puede cortar. Entonces hay que tener ojo con ese tema. El corticosteroide es como la vieja confiable, como dicen los cabros. Está ahí, se sabe cuánto pesa, se sabe todo lo que tiene que hacer
lo bueno, lo malo y lo feo, y por lo tanto tú puedes ir con tranquilidad a usarlo, cuando lo usas bien y cuando lo usas con criterio. Es en el fondo lo que todos queremos, y es lo que yo quiero transmitirle, o sea, El que esto está mensaje. bien, que ayuda, que los pacientes te agradecen mucho, que le puedes sacar un calvario a muchos pacientes. Hemos tenido pacientes que han sido dramáticos en esto. Después, si vemos dolor neuropático, realmente hay algunos casos que son realmente emblemáticos, o sea, que han andado muy mal durante años y lo hemos sacado con un buen bloqueo interfacial y yendo a la causa del dolor, después de haber gastado, no sé, pues millones de pesos en hacerse todas las resonancias magnéticas posibles, había y por haber, y al final era un síndrome miofacial y se le hizo su bloqueo con un poquito de corticosteroide a la fascia, al espacio interfacial y un poquito de lidocaína al músculo. Y santo remedio de Dios y nunca más se supo. Así que yo creo Perfecto, que... doctor, con ese mensaje final. Y bueno, quería agradecer, doctor, contarle que tenemos más de 70 personas conectadas al final y Sí, pasados de la hora, así que sí, pues, muchas gracias a todos de mi parte. Buenas noches, doctor, si quiere sí, cerrar. sí. Bueno, nos dejo cordialmente invitados a mediados del mes que viene. Vamos a hablar, gracias al laboratorio de TEBA también, de síndrome post-COVID severo. Dolor post-COVID severo, porque el síndrome post-COVID es muy amplio. Vamos a hablar de dolor en el síndrome post-COVID severo. Y a continuación, la semana siguiente, esto es el 13, el 20, vamos a hablar del long COVID, dolor en long COVID, que son dos temas importantes que yo creo que son muy atingentes ahora y creo que nos pueden ayudar mucho en enfrentar a nuestros pacientes, porque el dolor siempre queda como el hermano pobre y aquí en el COVID también es el hermano pobre. Así que Muchísimas muchas gracias. gracias. Bueno, Buenas noches. nos vemos. Chao, chao.